El rey Ezequías fue uno de los reformadores más celosos de Judá, prohibiendo incluso la alabanza en los lugares altos. La gente había levantado alturas o a otras a dioses paganos para que cada quien pudiera adorar al Dios de su preferencia. Hasta destruyó la serpiente de oro que Moisés levantó en el desierto para que la gente fuera sanada. Pues esa serpiente se había preservado durante 800 años y había llegado a ser adorada como un dios pagano que le llamaban Nehustán. Era un dios que por un tiempo Dios lo usó como instrumento y se convirtió como Dios. Ezequías, en su celo por honrar al verdadero Dios, hizo pedazos este artefacto de bronce y puso fin a la adoración e idolatría de este objeto. Esto nos enseña que aún las cosas que un día fueron buenas pueden convertirse en malas si no tenemos cuidado. Hacemos ídolos de personas a veces. Hacemos ídolos de la educación a veces. Hacemos ídolos de la elocuencia humana. Hacemos ídolos de las costumbres y hábitos tradicionales. Muchas veces cosas que un día fueron buenas pueden convertirse en cosas malas. Muchas practican la idolatría sin darse cuenta. Ezequías fue hijo de uno de los peores reyes que tuvo Judá, Acaz. En 2 Reyes 16 nos cuenta su historia. Y esto nos enseña dos cosas. Escuche bien, que Dios puede tomar lo malo y usarlo para bien. Y qué importante es quién nos influye. Isaías fue la influencia sobre la vida de Ezequías y logró ser una influencia mayor que la influencia de su mismo padre. Nunca menosprecie la influencia de un pastor de jóvenes. Nunca menosprecie la influencia de un pastor. Nunca menosprecie la influencia buena, mi hermano, que nuestros hijos pueden. Muchos padres cometen el error de querer ser la única influencia sobre sus hijos. No los dejan ir a campamentos de jóvenes, no los dejan ir a conferencias de jóvenes, no confían en el liderazgo espiritual y hasta critican al liderazgo espiritual en sus propios hogares sin darse cuenta que están llevando a sus hijos a la apatía, a la indiferencia y tristemente a la perdición. Dese cuenta en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 18, versículo 4, dice la Biblia así. Capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos, está hablando de Ezequías, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué tremenda historia, a pesar de quién fue su papá. También me dice mi hermano que nunca juzgues un libro por su cobertura. A veces Dios nos permite venir de hogares destrozados, hogares que nunca nos pudiéramos imaginar, y a veces Dios es el experto en tomar situaciones jóvenes o señoritas de esos hogares y hacer algo glorioso para su causa. Nunca menospreciemos un libro por su cobertura. Dejemos que Dios dicte y determine lo que Dios va a hacer en cada persona. Jehová estaba con Ezequías. Dios lo prosperaba, logró mucho por su causa, mucho. Dese cuenta ahí en el capítulo 18, por favor, de 2 de Reyes 18. Sígame, por favor, versículo 9. Dice la Biblia, 2 de Reyes 18, 9. Dice así: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó a cautivo a Israel a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Josán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años de rey Ezequías subió Sedequirim, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: y yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro.
Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quieciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán y a Rabsaris y a Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo, dice, subido, vinieron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilquías, Elías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo a Rabsaces: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña, cascada de Egipto, en la cual si alguno se apoyare, se le atraerá por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyelo. Y puedo seguir leyendo porque la historia se pone intensa, pero quiero desarrollársela de esa manera. En el año sexto de Ezequías, en el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Esto es importante. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel, el reino del norte, a Asiria, y los puso en Jalá. Esto sucedió como castigo por no haber obedecido y guardado todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Desde ese momento, sígame, el reino del sur, Judá, sería reconocida por el nombre antiguo Israel. Las cosas cambiaron drásticamente. Esto es importante. Entonces el rey de Asiria, Sennacherib, subió en contra de Judá y tomó a Judá. Y entonces el rey Ezequías quiso negociar y comprar la paz para que dejaran en paz a su reino. Comenzó a quitar la casa de Jehová el oro y las dio al rey Sennacherib. Ezequías tuvo falta de fe y comprometió su fe, desbaratando la casa de Dios. Él estaba equivocado. Su política solo empobreció a Judá. Todo esto lo digo en contexto de lo que voy a aplicar. Satanás, de la misma manera, nos está atacando constantemente, queriendo que vendamos nuestra fe, que desbaratemos nuestra fe pedazo por pedazo, pieza por pieza. Y comenzando en nuestros hogares, Él quiere destruir y que nos despojemos de nuestras convicciones por tal de hacer la paz con este mundo, de vivir vidas tranquilas, sin afrentas o persecuciones. Escúcheme, muchos de nosotros hemos bajado la guardia y el enemigo, hermanos, ha entrado en nuestros hogares y nuestras familias para hacer de ellas lo que bien les parece a ellos. Mas la misericordia de Dios, hermanos, respondió. Capítulo 19, por favor, vean conmigo. Capítulo 19, y gloria a Dios por la misericordia de Dios. Dice capítulo 19, versículo 32, por favor, síganme. Dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad. Dice ¿quién? Jehová. Hasta versículo 35 vamos a leer: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de ¿qué? De muertos. Dios, a pesar del error de Ezequías,
a pesar de su debilidad, de sus prioridades en desorden, escúcheme, a pesar de las malas decisiones que tomó, Dios tuvo misericordia de su pueblo y les da una oportunidad más de ser parte de su voluntad. Sígame, no iba a cambiar Dios su voluntad. El pueblo de Israel, su pueblo, iba a caer bajo cautividad. Era parte del plan, era parte de la disciplina del castigo. Pero en vez de hacer a un lado y dejar la mortandad venir, Dios da misericordia a Ezequías. Mi hermano, escúcheme, hay cosas que no podemos controlar en esta vida. La economía, el gobierno, la vida moral de este mundo, cómo va de mal en peor. No podemos detener, hermanos, el caos que está ocurriendo. Pero dentro del caos, dentro de la maldad, dentro de la inmoralidad, dentro de la perdición, podemos como iglesia y como familias ser una luz en las tinieblas. Hermanos, podemos ser esa ciudad asentada sobre un monte que brilla la luz de Cristo. Que sea diferente en un desierto árido, un desierto solaz, que podamos ser algo refrescante, la sal de la tierra, dice Dios. Y todo es por la misericordia de Dios. Todo depende de qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere instruir. Escúcheme. Dios trata con el rey Ezequías. Y en el versículo 1 del capítulo 20, por favor, vean conmigo. Dice: y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no, ¿qué dice? Vivirás. Déjese eso entre paréntesis, mi hermano. Dios trabaja en maneras misteriosas. A veces Dios nos va a quitar un trabajito. A veces Dios nos va a quitar la salud. A veces Dios nos va a hacer pasar por necesidades, porque Él quiere dar su misericordia. Él quiere tener misericordia. Él tiene un plan para su vida. Él tiene un plan para su hogar. Yo sé que a veces perdemos la brújula, a veces nos desviamos, a veces cometemos errores y tomamos decisiones que nos complican la vida y sabemos que somos nosotros los responsables de las consecuencias. Pero aún allí, Dios, hermano, no cambia su plan. Dios tiene un plan para nuestra familia, para nuestros hijos, y tenemos que agarrarnos con fe de esas promesas. Dios ya sabía lo que venía. Ezequías no, pero él usa la enfermedad de Ezequías como Dios soberano para hablarle a Ezequías. Sabía que el enemigo vendría y Dios interviene. Sígame. Isaías le hace una pregunta muy importante a Ezequías, que había una vez expuesto al enemigo. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Ezequías deseaba paz en sus días, quizás más que honrar a Dios. Esta pregunta de parte de Dios, quien le ordenó que ordenara su casa, sería con propósito para cumplir su voluntad. El enemigo y este mundo malo viene por el cristianismo. Deje decir eso otra vez. El enemigo y este mundo malo viene por el cristianismo. Ya se ha vendido nuestras iglesias muchas veces, nuestros templos. Nuestra adoración no es lo que debe de ser. Las iglesias están cerrándose cada vez más, cambiando hacia el mundo, vendiéndose la santidad y la reverencia. Y una y otra vez Dios quiere usar nuestra vida, nuestro hogar y nuestras iglesias. Y la pregunta de esta noche es: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías le manda a Dios ordenar su casa. Su casa. ¿Por qué es importante su casa? ¿Qué importa nuestra casa? No es la batalla, no es la guerra, no es la causa, no es el enemigo que viene, no es el campo de la batalla. Vamos hacia allá. Dice Dios, no, la atención, el enfoque es tu casa. ¿Qué vieron en tu casa? Van a venir a ver tu casa. Últimamente, después de los campos de guerra, después de todos los templos vendidos y todo el oro regalado del templo de Dios, van a llegar a tu casa. Y Dios dice, ¿qué vieron en tu casa? Cuán importante es nuestro hogar, nuestra familia. Es la cumbre de nuestra fe, donde lo que realmente somos
se descubre. Ahí es donde somos sinceros. ¿Qué vieron en tu casa? El pastor puede predicar muy elocuentemente. Podrá tener un ministerio muy eficazmente. Podrá tener un plan muy agresivamente. Pero últimamente, el impacto mayor de una iglesia local es qué vieron en tu casa. ¿Qué vieron en tu casa? No podemos vivir con usted en su casa. Quisiéramos a veces ordenar nuestras familias. Quisiéramos a veces que hicieran lo que les mandamos hacer. Quisiéramos que escucharan las predicaciones. Quisiera que nos hicieran caso y realmente el pastor pudiera influenciarles y hacer con ellos lo que sabemos que es mejor para ellos. Pero últimamente cada familia decide hacer con su familia lo que bien les parece. No podemos controlarlos, por más que nos han acusado, ¿verdad? De que ahí te lavan el coco. Quisiéramos poder lavar el coco. Quisiéramos, lo haríamos con ajax y cloro y fabuloso en algunos casos. Pero no podemos. Yo tengo que preocuparme por mi familia. Yo tengo que preocuparme porque lo que se ve en mi casa. No puedo preocuparme por lo que se ve en su casa. De la misma forma su pastor. Él tiene el deber de su propia viña que él tiene que cuidar. Y usted tiene el deber de su propia viña que cuidar. Nadie más tiene esa responsabilidad más que usted. ¿Qué vieron en tu casa? Nosotros tenemos unos vecinos a ambos lados, a cruzar la calle al lado de nosotros. Bueno, teníamos un vecino a nuestro lado, ya se salió de ahí, se mudó. Pero él tenía, estuvo ahí por más de 35 a 32 años en esa casita. Su esposa falleció hace 2-3 años atrás. Tuvo cáncer, se enfermó, algo así. Pero ella estaba observando a nuestra familia por varios años, no nos damos cuenta. Por un tiempo, más bien dicho. Nos observaba, nos miraba entrar y salir. Y nosotros tenemos 6 hijos. Y ahorita pues ya todos son adultos. 3 de ellos están casados. 3 hijas están casadas y todos tienen carros. Teníamos hasta 6 carros un tiempo estacionados fuera de la casa, ¿verdad? Y cada día ella nos observaba. No salía mucho de la casa por su enfermedad, pero nos observaba llegar y salir, y los domingos a ir y entrar. Y nos contó la hija que nos miraba sentarnos en la mesa, porque nuestra mesa está ubicada en el primer piso, donde ellos tienen una casa al lado y podían ver hacia adentro de nuestra casa. Nos miraban ahí sentarnos, y los domingos a la noche a veces teníamos nuestro tiempo devocional o altar familiar ahí con nuestros hijos, y pues a veces platicábamos, jugábamos, nos reíamos ahí. Ella nos miraba desde lejos, observándonos cada día, cada noche, sin darnos cuenta a nosotros. Miraba que nuestros hijos se reían y se abrazaban. Ella no sabía que se estaban matando y se querían ahorcarse, pero de lejos se miraba que se abrazaban, ¿verdad? Estoy jugando. Pero ella observándonos, y cuando ya estaba a punto de fallecer, le pidió a su esposo y a sus hijas que buscaran nuestra ayuda, que se sentía muy bendecida y agradecida que su familia estaba viviendo al lado de un pastor con su familia, y que ella había visto el ejemplo de nuestra familia al llegar a ser una verdadera familia. Y bueno, esas son las palabras de ella, no las mías. Y nos buscaron, pudimos la noche, recuerdo todavía la noche, estábamos teniendo un altar familiar, la noche que la hija llegó a tocar la puerta a las 10:30 de la noche, más o menos, ¿te acuerdas? Más o menos, era noche. Y mi esposa y yo fuimos a la puerta a recibirla, y entró y estaba llorando. Y creo que mi esposa le dio un abrazo. Mi mamá cae de fallecer. Y ella nos pidió que ustedes nos ayudaran. No tenemos a nadie más. Fuimos, oramos con la familia, hicimos su servicio funeral, pude predicar, mi familia cantó en su funeral. Y mucha gente llegó, familiares, amistades de ellos. Varias manos fueron alzadas ese día, fueron salvos. Ahora la hija está yendo a nuestra iglesia y está, creo que es un tercer nivel, siendo discipulada por la esposa del pastor Wilkerson. Y está siendo fiel a la iglesia, está en las conferencias de todas, está yendo a la iglesia. El hijo también de ella fue bautizado, salvo, bautizado. El papá, todavía estamos trabajando con él, que vaya, pero él de niño iba a esa iglesia como niño, dice él.
Estamos trabajando con ellos, tratando de ayudarles, pero se han movido y la otra vecina al lado también, doña Esther, que recientemente perdió su hijo. Pudimos llevarlos a la iglesia, ambos fueron salvos en su misma casa, los ganamos para Cristo y hemos podido tener la dicha de ver nuestros vecinos llegar a conocer a Cristo. Estamos trabajando con otros que están enfrente de nosotros, pero por la gracia de Dios. Y sabes, sin darnos cuenta, la gente sabe que somos cristianos, que soy pastor. Yo camino el perrito por la vecindad y es un perrito, cuidado, le puede morder un tobillo y destruirle su tobillo. Pero ando caminando el perrito, se llama Mickey, ¿verdad? Y ando caminando Mickey allí y hay una vecina que está, una familia morenita que está al final de la calle. Un día me paró, me dijo, hey, tú siempre caminas el perro para aquí, sí. Y dice, tú eres pastor, ¿verdad? Y le dije, sí, soy pastor. Dice, sí, yo te veo. Dice que andas caminando el perrito. Y yo le dije a mi esposo, mira, él está orando por sus vecinos. ¿Verdad que oras por tus vecinos? Y yo dije, pues sí. No, y sí oro por los vecinos. Y dice, ¿qué? Gracias. Y dice, sigue orando por los vecinos. Necesitamos mucho las oraciones suyas. Nosotros sabemos que un pastor vive en esta calle y dice, para nosotros vale mucho eso. Tantas cosas que nos han sucedido por accidente. ¿Y sabe lo que me ha impresionado a mí? Nosotros sin darnos cuenta, la gente está mirando el hogar, la familia. ¿Qué vieron en tu casa? Aquí es una cosa que usted pueda cantar, pueda servir, lo reconozcan de una manera, pero al final del día, ¿qué vieron en tu casa? Las siguientes 3 cosas es lo que yo creo que Dios quiso ver. Quiso que se mirara dentro de la casa de Ezequías. Y es lo que creo que Dios quisiera ver, que se mirara en nuestras casas. Anótelo conmigo, no es complicado el mensaje. Ya todo lo que dije fue para darle una comprensión del pasaje, no nomás usar una frase como pretexto para predicarles. Quería que entendieran cómo es que Dios utilizó la casa de un hombre para impactar a un enemigo. Escúcheme, le voy a decir por qué. Eso es bien poderoso lo que voy a decir y no voy a expandirlo más. Pero Israel, como habían vendido sus convicciones, habían regalado su oro tan fácilmente, el enemigo podía haber menospreciado a Israel y decir, yo no quiero a esta gente, y se hubiera ido. Pero era la voluntad de Dios que Senaquerí, que el enemigo de Dios tomara preso y cayeran en cautiverio. Entonces, para que eso funcionara, Dios tuvo que usar la casa de Ezequías para apelar al rey, para que vieran más y dijeron, yo quiero este pueblo. Porque pensó, si así es en la casa de este hombre, han de ser todas las casas de Israel. Dese cuenta la historia. Dios utilizó la casa de un hombre para que el enemigo cayera dentro de la voluntad de Dios y anhelara a Israel. Porque Israel no tenía en sí razón por cual anhelarla. Era una nación de Dios, pero adoraba a cualquiera otros dioses. No tenían convicción. Habían vendido su oro, sus convicciones, todo lo que era. Era una nación barata, miserable. Y dice Dios a Ezequías, dentro de su plan dijo, quiero que cuando lleguen a tu casa, el enemigo diga, yo quiero lo que ellos tienen. ¿Sabe, hermanos? Podemos invitar a gente a la iglesia. Podemos traer a gente a la iglesia. Pero últimamente el impacto mayor va a ser su familia. De verdad. Podrá estar muy bonita la iglesia. Y qué bonita es la iglesia, de verdad. Qué bonita, qué guapo su pastor. Porque me va a dar una ofrenda. No se crea. Pero ¿sabe qué, hermano? Últimamente el impacto mayor va a ser su familia. Cuando los ven salir de aquí, el esposo y la esposa sonriendo, agarrándose la mano. Cuando los ven en una tienda, dicen, ¿qué son ustedes? ¿Son cristianos? Cuando los ven sentados en el restaurante y los niños bien sentaditos, obedeciendo y comiendo bien. Ustedes han de ser cristianos, ¿verdad? ¿De dónde son? De la iglesia. De verdad. Ese va a ser el impacto mayor. Quiero que vean, primera cosa que Dios quiere ver en nuestras casas. Él quiere ver orden.
Orden. Dice el versículo 1 del capítulo 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte. Y vino en a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios 14:33. Vean conmigo Salmo 37:23 rápidamente. Salmo 37:23 rápidamente. Salmo 37, por favor. Dice la Biblia en el capítulo 37, versículo 23. Dice así, dice, por Jehová son ordenados los pasos de ¿quién? Y él aprueba su camino. Dios quiere ordenar nuestros caminos. Él quiere que haya orden en nuestro camino. En 1 Timoteo 3:5 habla de los requisitos del pastor. Y el pastor debe gobernar su propia casa bien. Noten el Salmo 37, ahí donde estamos, otra vez dice, cuando el hombre, 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene, ¿qué dice? Su mano. Cuando Dios está envuelto, cuando Dios está tomando lugar en nuestras vidas y Él está en control, mi hermano, el hombre va a ser bendecido. Mateo 12, 44, perdón, dice que el orden es más que lo que se mira. Vayan corriendo Mateo 12, 44 rápidamente. Quiero que vean rápidamente Mateo 12, 44, por favor. Mateo 12, 44. Si pueden ir conmigo rápidamente. Voy a tratar de apresurarme en la aplicación. Creo que ya lo que Dios va a hacer en su corazón lo va a hacer dentro del contexto de la historia. Pero quiero que vean Mateo 12, 44. Dice la Biblia así. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores a él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Querido, escúcheme, hay algo impactante de una vida en orden. Hay algo, mi hermano, que hasta los mismos demonios anhelan, ven algo diferente. No es que estamos llamando, invocando malos espíritus. Lo que quiero enfatizar es el poder de un hogar en orden. Salmo 119, por favor. Salmo 119, vayan conmigo ahí. Salmo 119, versículo 133. Dice así, 133, por favor. Dice así, versículo 6, ordena mis pasos con tú, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ninguna. Dice versículo 134, y líbrame de la violencia de los hombres, y guarda tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. El endemoniado de Gadara, cuando lo encontraron después de creer en Cristo, lo encontraron sentado en su juicio cabal, vestido. El hijo pródigo, cuando regresó de su perdición, lo vistieron, le pusieron el anillo, le pusieron su calzado. Hubo orden una vez más en su vida. Las prioridades deben estar en orden en nuestro hogar. El espíritu del hogar debe estar en orden. La conducta en el hogar debe estar en orden. Las finanzas en el hogar debe estar en orden. El matrimonio en el hogar debe estar en orden. Los hijos en el hogar debe estar en orden. Mi hermano, escúcheme, es importante el orden en el hogar. Dios primero debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán que debemos de poner a Dios en el trono de nuestro hogar, mi hermano. Él debe ser primero. Eso quiere decir, la iglesia es primero. Nuestra vida no gira alrededor de mis actividades o del deporte del niño o de mi trabajo. Mi vida gira alrededor de la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo? Porque Dios es primero en nuestra vida. El orden de Dios. El matrimonio. No hay otra relación más importante en el hogar más que el esposo y la esposa. Escúchame, mis queridos hermanos, esto es bien importante. Bien importante, no hay otra relación más importante que el hombre y la mujer. Los hijos nunca deben de intervenir, nunca deben interrumpir o dividir esa relación. Es papá y mamá lo más importante, porque si mamá y papá están bien, los hijos van a salir bien. ¿Cuántos hogares están divididos? El matrimonio es un desastre y esperan de los hijos que sean mejores cristianos que los padres. No funciona.
Si mamá y papá viven para Dios, si caminan con Dios, si leen su Biblia, si oran, hermano, el resultado puede ser mayor de nuestros hijos que agarren la onda. Siempre va a haber a veces, lamentablemente, malas decisiones de nuestros hijos. Alguien va a caer en pecado, alguien va a cometer errores, porque no hay tal cosa como familia perfecta. Pero el porcentaje es mayor. La influencia cuando mamá y papá son sinceros, caminan con Dios, sirven a Dios, son genuinos allá en la iglesia y en la casa. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Es el plan de Dios. Eso se llama orden. Cuando los hijos se someten a los padres, no importa la edad, no importa que sean adultos. Si vives con mamá y papá, todavía tienes que sujetarte a mamá y papá. Es el plan de Dios. Esas son las prioridades. Hermano, la conducta del hogar es el espíritu del hogar. Qué importante es el espíritu del hogar. Debe prevalecer el espíritu de Cristo en el hogar. Debe prevalecer un dulce espíritu. Hermano, no, la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. ¿Cuánta ira no hay en los hogares? La ira está destruyendo el espíritu de Cristo. Nos enojamos, no nos perdonamos. ¿Sabe usted que cuando usted no perdona, usted le da ventaja a Satanás en su vida? Eso nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Cuando tenían que perdonar a aquel individuo que estaba en fornicación con la mujer de su papá en 1 Corintios, que Pablo tuvo que venir y sacarlo de la iglesia porque había pecado y la iglesia estaban acostumbrados al pecado. Tuvo que traer orden a la iglesia. Estaban disfuncional, su doctrina estaba mal, su conducta estaba mal, su moralidad estaba mal. Había división entre los liderazgos y en la cena del Señor era un desastre, todo a causa del pecado. Pablo dice: saquen a ese joven de ahí, traten con el pecado como deben tratar. Y en la segunda carta de Corintios le dice: ahora es tiempo, querida iglesia de Corintios, están listos para que Dios los use, van a ser una iglesia poderosa, pero antes de eso tienen que perdonar a aquel individuo. Y les llamó cuenta, le digo: es tiempo de perdonar a ese joven. Y les dijo: yo los voy a perdonar y ustedes deben de perdonar, porque si no lo perdonamos y lo aceptamos para atrás, Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. Escúcheme, parte del orden en el hogar es el espíritu de Cristo, la ley de Cristo, que es perdonar a nuestros hermanos. Dijo Pedro: ¿cuántas veces lo perdono? 7 veces. Digo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Todos los días de tu vida tienes que perdonar. ¿Cuántos matrimonios no estarán fuera de orden porque no se hablan? Están guardando rencor, amargura. ¿Cuántos hogares están disfuncionales porque las hijas están molestas y amargadas contra mamá? Las mamás están enojadas con un yerno, con una nuera. ¿Cuántos hogares están fuera de orden de la ley de Cristo? Y así queremos la bendición de Dios. Qué hipocresía más grande. Qué hipocresía más grande. Mi hermano, todo esto involucra el orden en la casa. Sus finanzas, querido, escúcheme, querido hermano, hermana, usted debe poner a Dios primero. Eso quiere decir sus diezmos y ofrendas. Honrar a Dios con las primicias. Eso es tener orden en su hogar. Antes que toda cosa, honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Si usted quiere la bendición de Dios y quiere que Dios reprenda al devorador de sus vidas, honre a Dios con sus diezmos y ofrendas. Hermanos, escúcheme, si no, usted es un ladrón, alguien que le está robando a Dios. Escúcheme. Piense en esto: usted va a ser categorizado como un ladrón. ¿De qué estoy hablando? Le voy a decir de qué estoy hablando. Cuando colgaron a nuestro Salvador, ¿en medio de quién lo colgaron? ¿Dos qué? Para poder, escúcheme, ilustrar la peor imagen del pecado, Dios escogió poner 2 ladrones al lado del Salvador. ¿Por qué no puso 2 matones? ¿Por qué no puso 2 sicarios? ¿Por qué no puso 2 homosexuales? 2 adúlteros. Dios quiso que la imagen de Cristo, pintado por generaciones, fuera recordada con el Salvador en medio de 2 ladrones. En otras palabras, lo peor. ¿Usted es un ladrón? ¿Le debe a Dios? Podemos, hermano, impresionar mucho en la iglesia y ser gente honrada y mira nomás, y que yo soy líder y tengo tantos años en la iglesia y que no sé qué tanto.
Pero si usted le está robando a Dios, la maldición de Dios va a estar sobre su casa. Lo va a visitar Dios. Escúcheme, hermano, ponga su hogar en orden. Querida hermana, limpie su casa. Eso es parte del orden. No sé cuántas veces gente ha venido y no gusta usarme como ejemplo, absolutamente no. Perdóneme si usted lo piensa de esa manera, pero solo conozco lo que es mi esposa y mi testimonio de ella. Gente ha llegado a nuestra casa y dicen, wow, mira, mami, ¿por qué no pones así en la casa de nosotros versículos y por qué no lo otro? Y siempre recibe complementos mi esposa, qué bonito esto y qué lo otro. Y realmente no tenemos una casa así que digamos, pues no saben que todo es Mickey Mouse, pero bueno. Pero sabe, la casa, siempre mi esposa tiene las cosas en orden. En orden. No importa qué tanto trabajamos en la iglesia. No importa qué tanto hacemos. Horas pasamos en la iglesia. Somos los primeros a veces llegar y los últimos en dejar. Llega mi esposa y hay que limpiar. Y hay que las trastes, no hay que dejarlos ahí. Y hay que decorar. Y cada viene a Thanksgiving, saca las decoraciones del garaje. Y ahí tenemos que ayudar. Y está decorando para hacerlo bien bonito. Cuando viene el tiempo de Navidad. Y solamente cuando viene el tiempo de Navidad ya podemos poner la música de Navidad y los arbolitos y las decoraciones. Y decora bien bonito la casa. Y luego pasa eso. Baja las decoraciones y la casa dice, ya no hay decoraciones. Mi esposa siempre a tanto. Y luego viene el día de 4th of July y decora ahí de cosas. Y tanto énfasis en el hogar. Ponen las banderitas afuera. Y todo eso, los vecinos pasan y miran. La gente que visita mira. Y quizás para un hombre dice, con que esté limpia la casa. Con que haya comiditas lista para comer. Pero cada detallito de la casa. Todo eso tiene que ver con el orden. ¿A qué hora se duermen sus hijos? ¿A qué hora se despiertan? ¿Cómo están su aseo personal? Cada cosa. Dios le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa. ¿Tiene todo en orden sus cuentas? ¿O todavía debe tanto? ¿Sabe? A lo mejor la vida sería más fácil si no tuviera esa cuenta de cable, de Satellite TV. Tiene 1000 canales y nomás mira uno, Telemundo. A lo mejor tendría más libertad si no tuviera tantos gastos, tantos lujos. Ordene su casa, hermano. Tengo que correr. Número 2, él quiere ver, número 1, la orden. Y número 2, él quiere ver paz. Paz en el hogar. Dijo Ezequías, después de escuchar las malas noticias, dijo él, Dios es bueno. ¿Y cuántos pueden decir que Dios es bueno, mi hermano? Proverbios 15:6, vayan corriendo aquí, ya voy corriendo. Proverbios 15:6, por favor. Proverbios 15:6. Dice así, versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias de ¿qué? De lo impío. Note capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay que. Note el versículo capítulo 16, versículo 8. Dice la Biblia, versículo 8, por favor, 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin ¿qué? Derecho. Note capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de ¿qué? Llena de provisiones. Job lo declaró, dijo Job, después de perder todo lo que tenía, Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. Dios es bueno, no importa las circunstancias, Dios es bueno. Ezequías lo proclamó, en lo bueno, en lo malo, estoy bien con mi Dios. Lo que Él desea, lo que Él quiera, vamos a gozarnos, vamos a agradecer el nombre de Dios, vamos a exaltar y a honrar a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Salmo 115, por favor, rápidamente. Salmo 115. No hay nada más poderoso que una casa, aunque no tenga mucho, está honrando a Dios y exaltando el nombre de Dios. El Salmo 115, versículo 3, dice la Biblia así. Dice así, el versículo 3, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, que dice la Biblia,
Oh, mi hermano, ¿cuántos hogares estamos desordenados? Estamos en contención y conflicto con Dios porque las cosas no están como quisiéramos. Hay problemas, hay pruebas, hay enfermedades, hay inquietudes, hay celos, hay conflictos en matrimoniales, hay falta de perdón, hay falta de reverencia, falta de respeto, falta de honrar a los padres y tantas cosas que afligen el hogar, que conflictan el hogar, hermano. Y lo menos que hay en la familia es la paz con Dios. Mi hermano, no hay algo más dulce, más sabroso, más necesitado en la hora de nuestros días que un hogar donde reina y mora y existe la paz de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Eso quiere decir que cuando tenemos, estamos bien con Dios. Cuando no tenemos, estamos bien con Dios. Dios sigue siendo bueno. Voy a seguir siendo a la iglesia. Aunque no tenga, vamos a ir a la iglesia. Aunque tengamos, vamos a ir a la iglesia. Nada ni nadie nos va a quitar de honrar a Dios, porque Dios es bueno. Esa es la paz de Dios. ¿Y cómo hace falta en nuestros hogares, mi hermano? ¿Cuántos pleitos hoy en nuestros hijos cuando hay problemas financieros? Broncas, y tú que gastaste, y yo, ¿por qué no me dijiste? Y no nos tenemos nada, y tú trabaja, por eso estamos como está. Y los hijos están escuchando los gritos y los pleitos y los enojos y los berrinches. ¿Por qué? Porque no hay paz con Dios. Estamos destruyendo nuestras vidas a causa de la falta de paz. Dijo el cantante: estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Un hombre que perdió sus hijas en una embarcación de su esposa y sus hijas. Perdieron, se ahogaba la nave y cayó la nave y se destruyó, y todos los que iban ahí, muchos murieron. Semanas después recibió una nota de su esposa diciendo: salva sola. Fue a recogerla y de regreso para atrás el capitán paró el barco donde precisamente habían fallecido las almas que iban sobre a bordo de esa nave. Y dijo el capitán: aquí es donde perecieron sus hijas, no las hemos encontrado. El hombre en esa navegación se paró ahí, William Spafford, ese Horario Spafford se paró allí, y en esa nube llena de estrellas, en esa noche llena de estrellas, en un mar donde había quebranto y dolor por sus hijas que murieron, una esposa desolada, triste por sus niñitas, ahí sobre ese barco él escribió: estoy bien con mi Dios. En los peores momentos de la vida cristiana es cuando más podemos glorificar a Dios. Pablo y Silas cantaron a Dios cuando estaban en la cárcel. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas están fuera de nuestro control? Con estos asuntos legales que están invocando las leyes y los comerciales, las televisiones, de que la inmigración y que no sé qué tanto. ¿Cuánto de eso? Yo sé que es algo muy delicado, pero ¿saben lo que podemos hacer? No podemos controlar lo que está pasando allá, pero sí podemos controlar lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes. Vamos a gozarnos, vamos a cantar a Dios, vamos a gozar y vivir la vida cristiana aquí dentro de esas cuatro paredes. Dios va a ser honrado, vamos a cantar, vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios, porque la paz, hermano, de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz. ¿Hay paz en su hogar? ¿O hay pura bronca? Número último, dijo orden, paz, y por último, una fe en Dios. Una fe verdadera no se puede ocultar. Ezequías dijo esto ahí en el pasaje. Por tiempo, no tengo tiempo, ya se me fue el tiempo. La verdad es que ya se me pasó el tiempo aquí, pero escúcheme. Ezequías respondió las palabras exactas en el momento preciso que declaró su fe y confianza en Dios. A pesar de sus fracasos, Dios estaba con él y le trajo esa confianza. En Salmo 127 dice la Biblia: si Jehová no edificara la casa, ¿qué dice la Biblia? En bajo trabajan los que edifican. Si Jehová, en Mateo 7:24, el hogar que no edifica sobre la roca será arruinado. Estamos hablando de una fe sincera, genuina. Job, su casa fue una casa de fe. Oraba todos los días por sus hijos. Josué, su casa fue una casa de fe cuando declaró: yo y mi casa serviremos. Noé tenía una casa de fe cuando solamente él y sus hijos edificaron el arca de Noé sin saber lo que iba a venir, pero se pusieron a trabajar juntos como familia. José y María tuvieron fe a arriesgar sus vidas por la criatura que venía dentro de su vientre dada por Dios. Hermano, lo que nos hace falta y la sociedad necesita en nuestros días es un hogar de fe. Un hogar de fe.
En Éxodo 12 vemos cuando la plaga vino de la mortandad y el ángel de la muerte iba a descender sobre las calles de Egipto, y cada hogar donde no habían santificado un cordero, no habían ofrecido un sacrificio y desparramado la sangre sobre el linteles de las puertas de cada casa, si no seguían cada instrucción por cada familia, un cordero de Dios, un cordero sacrificio, la muerte iba a venir y matar al primogénito. Pero cada padre, cada mamá, cada hijo se tuvieron que santificar y hacer los pasos que Dios quería que hicieran, y eso los libró de la mortandad. Lo que estamos diciendo, mi hermano, es que yo no puedo controlar lo que la otra familia hace, yo no puedo controlar lo que otra iglesia hace, no puedo dictar o controlar lo que otros deciden hacer, pero sí puedo estar en control de mi casa, de mi hogar, de mis hijos, de mi matrimonio, de lo que nosotros vamos a hacer creyendo en Dios. Y lo que su pastor y su iglesia necesitan son casas, hogares de fe. Hogares de fe. Que cuando todo va mal, ese hogar no deja de servir a Dios, no deja de diezmar y honrar a Dios, no deja de visitar el altar, no deja de gozarse en los caminos del Señor. Sigue creyendo en Dios. Mi hermano, escúcheme, Dios, yo puedo ver el potencial inmenso en esta iglesia. Puedo ver el futuro brillante. Puedo ver cómo Dios puede abrir puertas y usar a su pastor y su esposa para el futuro. Yo estoy, se ve claro, hermanos. Con los ojos cerrados alcanzo a verlo. Pero mucho depende de su hogarcito. Usted dirá, pastor, ¿y qué somos nosotros? Vivimos en un apartamentito rentado. Vivimos en esto y lo otro. ¿Quiénes somos nosotros? Hermano, el impacto que usted puede tener si usted tiene un hogar en orden. Un hogar donde hay paz y un hogar de fe. Recuerdo, y termino con esta historia. En una ocasión estábamos pasando por tremendas necesidades y estábamos apretados en el año 2008 por ahí. Y vivimos ahí en Compton, California, al lado de la abuelita de Easy, no se crea, estoy igual. Vivíamos ahí en el barrio. Y recuerdo que un fin de semana llegamos y no teníamos qué comer. Y mi esposa es una mujer de fe, camina con el Señor. A veces hasta me molesta porque es muy espiritual, estoy jugando. Pero ella camina con Dios. Le dije, ¿qué vamos a hacer? Esta semana no hay para comprar mandado. Llegamos a la casa y mientras yo le ayudaba con los niños a orar con ellos, a las camitas, ella se fue a la recámara a orar. No teníamos nada, el refrigerador estaba vacío. Nada. Y habíamos pagado las cuentas y no nos quedó nada. Mi esposa estaba orando ya mientras yo oraba con los niños. Más o menos como a las 10 de la noche, un domingo por la noche, alguien vino y tocó las puertas. A las 10 de la noche en Compton, California, más me vale que salga con cuchillo, machete o pistola. Abrí la puerta y vi una reja. Y no quise encender la luz, no quise hacer nada para que no miraran adentro. Y me fijé y eran dos muchachos de nuestra iglesia. Y hermanos, ¿qué están haciendo aquí? Y eran los muchachos Armenta, Pablo y sus hermanos. Me dijo, Brother Andy, dice, no sé por qué, dice, fuimos a la tienda a agarrar unos panecitos y Dios me dijo que les compráramos un mandado. Y dije, ¿cómo es? Pero son las 10 de la noche. Dice, sí, ya van a ir. Dice, no, y si ya lo trajimos, muchachos, sáquenlo del carro. Encendí la luz del porche y llenaron todo el porche de comida. No sé cuántos de dinero gastaron, pero estaba lleno el porche de comida. A mí habían traído de todo, del cereal, del bueno, del nombre, no del falso, ¿verdad? Nosotros compramos el Coco Roos, ¿verdad? Pero ellos trajeron el Coco Puffs, ¿verdad? Y llenaron y entraron y se llenó el piso de la cocina con puros mandados. Mi esposa salió de la recámara con lágrimas en sus ojos. Despertamos los niños, nos pusimos alrededor. Cuando se fueron los muchachos, nos agarramos de la mano. Y una vez más pudimos enseñar a nuestros hijos, por la gracia de Dios y misericordia, que Dios es fiel. Dios es bueno. Y hermanos, yo no podré darle lujos a mis hijos, ni casas, ni riquezas. Pero una cosa que mis hijos no van a poder decir, jamás. Y si ellos llegan a escuchar esta predicación o no, no sé.
Pero una cosa que nunca van a decir es que nunca van a poder decir que en nuestro hogar no vimos la mano de Dios obrar muchas veces. No éramos perfectos, pero creíamos en Dios. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Pastor, es mi esposo, él ni llegó. ¿Qué puedo hacer yo, pastor? Le dice Dios a la mujer que nos ganemos a nuestros maridos con la conducta. ¿Qué vieron en tu casa? Sus hijos son amargados, callados, distanciados. Muchas veces es por el temperamento de mamá. ¿Qué vieron en tu casa? Son rebeldes contra Dios. Muchas veces es a causa de la rebeldía del hombre contra Dios. ¿Qué vieron en tu casa? Señor, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra. Yo sé que la hora es tarde, Señor. Mis hermanos tienen que salir mañana a trabajar. Señor, pero por favor, por unos breves momentos más, por favor, te pido que podamos estar conscientes de que tú nos has querido hablar. Y hay cosas que no podemos cambiar por inmediato, pero podemos comenzar a cambiar en nuestras vidas. Señor, qué terror, cómo me hace temblar al pensar que tú me preguntarías a mí, ¿qué vieron en tu casa, Andrés? ¿Qué vieron en tu casa? Yo sé que no he sido el hombre que debo de ser, el esposo que debo de ser, el papá que debo de ser. Perdóname, Señor. Pero si tú me das unos días más, nos das unos años más, queremos traer orden a nuestro hogar. Queremos tener paz. Señor, queremos tener fe. Señor, por favor, ayúdanos, Padre Santo, con cada familia aquí. Querido hermano, hermana, el piano va a comenzar a tocar. Yo quisiera invitarle esta noche. Puede que mañana no venga. ¿Por qué no esta noche usted dice, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer ese hogar que tú quieres que seamos? Que la gente pueda ver en nosotros tu gracia, tu misericordia, tu poder. Señor, trabaja en nuestros corazones. Trabaja en los corazones de mis hijos, de mi matrimonio. Trabaja en los corazones de nuestra familia. Y yo sé, Señor, que si tú haces eso, mi Dios, vas a bendecir más esta iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos a meditar en esta pregunta. ¿Qué vieron en tu casa?